Hola, mi nombre es Eder K. Esta es mi tercera prueba del Sub Challenge Club febrero, Kiss Pour Technique. Esta técnica es muy relajante y me gusta disfrutarla mucho desde todo el proceso, desde la preparación de mis pigmentos, y suelo hacerlo con aceite de orujo. La razón por la cual me gusta trabajar así los óxidos o los pigmentos es porque es mucho más fácil de integrar a la traza una vez que se hayan disuelto todos los óxidos o los colorantes, en especial si se quiere trabajar con traza ligera. Para esta técnica puedes trabajar con una traza ligera media y dependiendo del tipo de traza que estés utilizando o trabajes será el resultado que vas a obtener. Al igual que depende del tipo de vertido que hagas, siempre y cuando se estén topando las dos jarras y dándose el beso. La medida que suelo utilizar de óxido o de mica es de una cucharadita por cada 500 gramos de jabón. Con el carbón activado a veces suelo utilizar un poco más, a veces hasta el doble, para lograr ese negro intenso. Como se habrán dado cuenta, nada más les estoy enseñando la mitad del proceso, ya que estuve preparando dos veces la misma cantidad de pigmentos para cada jarra. En esta ocasión no busco una traza muy espesa, prácticamente solo busco la emulsión para tener una traza muy ligera y me dé tiempo de mezclar los colores.
Ese es el resultado y la verdad estoy muy satisfecho. Si se pueden apreciar aquí los patrones y todo el remolino, en especial el efecto feathering, que es lo que se busca en esta técnica. Estoy muy satisfecho, me encantó el resultado. Definitivamente este tipo de traza, que es como ligera media, funciona mucho mejor para los efectos y me encantó. Al final simplemente rematamos con un pequeño remolino, que es lo que está permitido en esta challenge, y nada más. Decidí llevarlo al proceso C-Pop, que es Cold Process, Oven Process, donde se mete al horno con el horno previamente precalentado a baja temperatura y se deja ahí por toda la noche o por todo el tiempo hasta que se solidifique para que resalten los colores y ayude a desmoldar un poco más rápido. Y este es el resultado. Realmente me encantó mucho el efecto que se logró, el efecto de feathering, que son las plumillas, y estoy muy contento con los colores como resultaron. Lo que aprendí de este proceso realmente es tener mucha paciencia. Trabajar con una traza ligera media te da mucho mejor resultado. Y es mejor empezar con una traza ligera y esperar a que llegue al punto que uno quiere, a acelerarse para tratar de llegar a la traza espesa, porque uno se puede pasar. Parte del arte de la saponificación es realmente disfrutarlo y relajarse, y parte de ello es tener paciencia para cada proceso. En mi caso vivo en una zona que es muy húmeda, a veces llueve, a veces no, y cuando llueve debo esperar más tiempo para el desmolde y otro tiempo para el corte, lo cual te permite desarrollar una paciencia para la espera. En esta ocasión decidí trabajar con el doble de cantidad de jabón, el cual me va a permitir hacer un corte en medio, y al hacer el corte se logra un efecto espejo, el cual a veces revela diseños muy lindos y a veces inesperados. Espero les haya gustado la técnica y el diseño y los colores. Y si les gusta que siga subiendo este tipo de contenidos, por favor déjenme en sus comentarios. No olviden darle like al video y suscribirse. Nos vemos pronto. Besos, abrazos y la mejor de las vibras. Chao, chao.